Hola hermanos y amigos, soy Juan Antonio Monroy. Estoy hablando a ustedes desde mi oficina en Madrid, en España. Junto a mí está el técnico de esta grabación, Juan José Bedoya. Un grupo de líderes hispanos de las Iglesias de Cristo en México, Gilberto Estrada, Juan Manuel Mesa, Jesús Amaya y otros, interesados en la evangelización de su país y de toda la América Latina, me han pedido 3 temas sobre el coronavirus. Los he escrito y voy a leerlos a ustedes a través de esta videoconferencia hoy, mañana y pasado. Empiezo diciendo que el coronavirus es la plaga del momento. Esta pandemia que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, la fragilidad del ser humano. Una fragilidad en la que trató Moisés hace más de 3000 años y que está recogida en el único salmo que lleva su nombre, el 90. Un diminuto virus que ni siquiera puede detectarse a simple vista, ha venido a doblegar el orgullo, la soberbia y la arrogancia de la condición humana. Un pequeño David virídico ha derribado de una sola pedrada a los Goliat de los pueblos más poderosos de la tierra. Las estadísticas sobre la expansión del coronavirus dan miedo. Aquí expongo las que he obtenido hace apenas 2 días antes de escribir esta conferencia. El virus ha contagiado en el mundo a más de 33 millones de personas y ha causado hasta ahora 1 millón de muertos. ¿Se imagina usted? 1 millón de muertos ya. Los 5 países con mayor número de contagios y de fallecidos son estos: Estados Unidos, Brasil, India, México y Reino Unido, Gran Bretaña. El secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, se ha pronunciado sobre el efecto que el virus tendrá en el futuro sobre los jóvenes. Advirtió que la pandemia ha causado ya el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos de toda la historia y amenaza con provocar un desastre en las generaciones futuras. Tengo otra estadística para usted, la de la UNESCO. Muestra que casi 1.600 millones de alumnos de más de 900 países se han visto afectados por el cierre de centros educativos y cerca de 24 millones de estudiantes podrán no volver a la escuela en lo que queda de año. ¿No le alarma a usted estos números? ¿De dónde viene el coronavirus? Es una pregunta que no podemos obviar. ¿Cuál es su origen? Últimamente ha surgido una teoría llamada negacionista. En plena campaña electoral que tuvo lugar en Tulsa, Oklahoma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ante miles de seguidores, todos juntos, sin mascarillas, dijo que el coronavirus se había producido en laboratorios de China, concretamente en Wuhan, primera ciudad de China donde se detectó el virus. China, claro, no quedó callada. China respondió acusando a Estados Unidos de ser el culpable. El presidente de la Comisión de Salud del gigante asiático,
Song Nashan, afirmó que con motivo, escuche bien lo que dijo esta autoridad china, con motivo de los octavos Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan en octubre de 2019, Estados Unidos envió a un periodista inoculado con el virus con la misión de infectar a los chinos. Lo que nunca dijo el alto representante de salud de China es de dónde procedía el virus que el supuesto periodista llevaba en su cuerpo. ¿De otro laboratorio norteamericano? Hermanos y amigos, qué locura. Recientemente ha salido a la luz un controvertido informe de la viróloga china Li Men, que huyó de Hong Kong y denuncia lo que ella llama verdad oculta. Una verdad oculta según ella. Dijo que el virus ha sido creado en los laboratorios militares de la Tercera Universidad Médica Militar en Chongqing, en China, utilizando los coronavirus de los murciélagos. Eminentes científicos de la propia China, Europa y Estados Unidos se han pronunciado en contra de las afirmaciones de Lin Meiyang. Te estoy dando datos. Cuando el hermano Estrada me pidió estas conferencias, yo me puse a investigar. Tengo que afirmar científicamente todo lo que estoy hablando. Para mí ustedes son muy importantes. Este no es un sermón de la Biblia, es una conferencia sobre coronavirus y tengo que fundamentarla en realidades científicas. De otra manera, esto se podría convertir en un simple sermón de la Biblia, cosa que yo no quiero. Un prestigioso inmunólogo y virólogo, Luis de Juanes, que forma parte de los científicos que trabajan en laboratorios para el logro de una vacuna antivirus, ha dicho que las afirmaciones de los virólogos chinos y de otros que siguen su línea es una auténtica farsa. ¿Hay tantas farsas? Ya vendré a este tema. Ningún país del mundo, óigame bien, ninguno estaría dispuesto a crear un virus con tan potentes efectos mortales que acabaría naturalmente por aniquilar a sus propios habitantes. Volviendo atrás en la historia, tanto Aristóteles como Descartes, pasando por Newton, sostenían que ciertas formas de vida se daban en la naturaleza de forma espontánea. En medio de tantas discusiones, científicos europeos y norteamericanos apuntan hoy a la pandemia como una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de un animal a un ser humano. En el camino ha podido haber mediadores o no, pero lo que sí se ponen de acuerdo los científicos es en el murciélago Rhinolopus, que recibe su nombre popular del hocico protuberante en forma de herradura que podría proceder de China o de cualquier otro lugar de Asia. Hoy día, amigas y amigos que me estáis viendo, esta es la teoría más aceptada actualmente. Si bien los mismos científicos que yo he consultado advierten que no hay teoría estable al 100%. Las teorías científicas pueden ser superadas por las siguientes. Vamos a ver, hermanos y hermanas,
proceda de laboratorios, de contagio animal o de las formas de vida que se dan en la naturaleza, lo cierto es que el coronavirus está provocando en todos los países una sensación de miedo. Miedo al miedo, miedo a enfermar, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. Es un miedo que no vierte lágrimas, pero que se está traduciendo en situaciones de espanto, de terror, de pavor y de horror. El miedo, hermanos míos que me estáis viendo a través de esta videoconferencia, el miedo está corriendo más que el virus. Hay más personas en el mundo enfermas de miedos que infectadas por el coronavirus. Y el miedo, escúcheme bien, el miedo es una maldición. El miedo anula la voluntad de las personas. El miedo los hunde en la depresión. El filósofo y moralista francés Montaigne dice que el miedo trastorna el juicio, vuelve insensata a la persona más prudente y llega a provocar alucinaciones. La dinámica, hermanas y hermanos, es siempre la misma. El miedo aparece aunque no existan motivos que lo justifiquen. El rumor crece y las masas, muy sugestionadas, lo propagan. Le voy a recordar a usted un episodio que tuvo lugar en los Estados Unidos de América el año 1938. Muchos de ustedes no habían nacido todavía, yo sí. En 1938, el actor y director Orson Welles, micrófono en mano, escenificó en la radio la novela La Guerra de los Mundos. Con una voz dramática, Welles decía a los oyentes que los marcianos estaban invadiendo en aquellos momentos los Estados Unidos de Norteamérica. El pánico se produjo cuando algunos oyentes de la radio lo asumieron como cierto e impulsaron un rumor imparable. Francisco Pina Soto, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, ha publicado recientemente un trabajo sobre la propagación de los chismes. En América Latina se llama a esto chismes. En España los llamamos bulos, también en Argentina, pero eso mismo. Tratando del programa radiofónico de Orson Welles, dice este universitario que en realidad, escuche bien, en realidad el pánico se produjo cuando las personas que creyeron realmente que la invasión estaba ocurriendo transmitieron el chisme o el bulo a otros que a su vez lo asumieron como cierto e impulsaron un rumor imparable que la realidad se impuso y fue transmitiendo de un miedo a otro miedo individual, lo que vino a generar un miedo colectivo. ¿Qué sentido tiene el miedo? ¿Lo ha padecido usted alguna vez? ¿Lo está padeciendo? ¿Hay miedo en su país? ¿Hay miedo entre miembros de su congregación? Quiero decirle a usted desde esta videoconferencia que el miedo y la razón no comen juntos en el mismo plato. El miedo cierra los oídos del entendimiento. El miedo esclaviza. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peores de las que son. Nadie llegó a la cumbre de la bondad acompañado del miedo. No hay que tener miedo del hambre ni de la pobreza. Hay que tener miedo
del propio miedo. El corazón que está lleno de miedo está vacío de esperanza. Según algunos psiquiatras, el miedo llega a trastornar el juicio. El miedo tiene muchos ojos, hermanas y hermanos, amigas y amigos que estáis viendo este programa. El miedo tiene muchos ojos y ve las cosas enredadas. De todas las bajas pasiones, el miedo es la más maldita. Es la más maldita porque incapacita a la persona de una forma total. El miedo, entérese, el miedo es el más injusto, el más ignorante y el más cruel de todos los consejeros que usted pueda tener. Hay mucha gente que no cree en nada porque tienen miedo de todo. El miedo oculta la verdad de las cosas. Los peores miedos son los miedos inexplicables, miedos sin causa ni razón, el miedo que va dentro de nosotros, hacia afuera. El autor del primer miedo, ¿sabe usted quién fue? Debe saberlo. Usted lee la Biblia, debe saber quién fue el autor del primer miedo. El primer miedo fue un miedo religioso y el autor del primer miedo fue nada menos que Adán. Después de haber caído en desobediencia al Creador, éste le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta de Dios, hermanos mexicanos y hermanos latinos en Estados Unidos, la pregunta de Dios estaba cargada de sentido. Dios conoce todas las cosas. Si nos hace preguntas, es para darnos la oportunidad de enfrentar los hechos. Preguntó a Adán para darle la oportunidad de que saliera de su escondite. Había comprendido la magnitud de su desobediencia. Quería enfrentarse a Dios y no quería enfrentarse a Dios cara a cara. No quería. Tenía miedo. La pregunta de Dios, ¿no lo cree usted? ¿No cree que la pregunta de Dios es una pregunta de justicia divina? Una pregunta de tristeza por la desobediencia del hombre que había sido creado a su imagen y semejanza. Era una pregunta de amor que anticipaba la redención del ser humano. Esa pregunta implicaba dos cosas: que el ser humano estaba perdido y que Dios acudía en su ayuda. Ahora bien, por favor, imagine que Dios le hace esta pregunta a usted. ¿Dónde está usted espiritualmente hablando? ¿Está de parte de Dios o está en contra de Dios? ¿Está en el terreno de la credulidad o está en el terreno de la incredulidad? Adán se encontraba en un estado de confusión y de angustia, escondido detrás de un gran árbol. Responde a Dios y le dice: tuve miedo y me escondí. ¿Tenía Adán motivos para tener miedo de Dios? Conteste usted. ¿Tenía miedo? Dios lo había creado a su imagen y semejanza. Dios lo había puesto en un vergel rodeado de árboles frutales y de ríos de aguas limpias. Le había dado una mujer por compañera, a la que él calificó de carne de su carne y hueso de sus huesos. Le había demostrado su amor al crearle y darle vida.
amigas y amigos, hermanos y hermanas, ¿qué le ocurría a Adán? Simplemente, se lo explico, Adán se sentía culpable, porque la culpa y el miedo siempre van de la mano. El coronavirus está provocando el miedo. Nos estamos volviendo locos de miedo. Tenemos miedo hasta del último suspiro. Miedo al confinamiento, miedo al aburrimiento, miedo a la soledad. Adán quedó desconcertado por el miedo. No sabía qué era el miedo, pero ahora lo sentía. El Padre, Dios y el Hijo, Jesucristo, se unen para decirle a usted que no tenga miedo de esta epidemia. La palabra de Dios es contundente. ¿Hay algo más seguro que la confianza en Dios? Escuche lo que dice Dios. Mejor que escucharlo, vea lo que dice Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque andes en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la persona creyente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con estas promesas, ¿tiene usted motivo para sentir miedo? ¿Pueden tener motivos las personas que se reúnen en su congregación, en otras congregaciones de América Latina, que me están viendo? ¿Tienen motivos para tener miedo de lo que pueda ocurrir? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la palabra de Dios no tiene ningún sentido? ¿Que no hay esperanza en la esperanza que Dios transmite? Pero no solamente el Padre, el Hijo. El Hijo se une al Padre en decirle a usted que no tenga miedo. A los discípulos que sintieron miedo porque la barca en la que se hallaban estaba a punto de naufragar, ¿qué cree usted que les dice Cristo? Si usted es lector de la Biblia, lo sabe, pero se lo recuerdo. ¿Qué les dice Cristo? Tened ánimo, no soy, yo soy, no temáis. Es Él. No hemos de temer a la pandemia. Ocurrirá lo que la voluntad de Dios disponga, pero sabiendo que el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros, el Padre dice no temas, el Hijo dice no temas, porque yo soy, tened ánimo. Otro de los síntomas negativos que el coronavirus está afectando en algunas personas es la depresión. Antes de esta epidemia, la depresión cabalgaba por el mundo con la rapidez de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estadísticas que yo tengo de antes del virus decían que de los 7.500 millones de seres humanos que habitamos en el planeta Tierra, 3.000 millones padecían alguna forma de depresión. ¿Se da usted cuenta? La depresión, como la hiedra, trepa por todo nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza, y nos hunde. Según una nota que tengo aquí del periódico en inglés China Today,
dice que cuando la epidemia se hizo fuerte en China, la mitad de los médicos y de enfermeros ya padecían trastornos depresivos. Pero es que es increíble. Cuando empieza la epidemia, ya la mitad de los médicos y de enfermeros en China padecían de depresión. Pues con esta situación depresiva, ¿qué podían hacer por ayudar a los demás? En lugar de curarlos, seguramente les transmitirían su depresión. No se deprima, no se deprima por nada. En la Biblia tenemos hombres que se deprimieron, y mucho. Job se deprimió, David se deprimió, Elías se deprimió, Jeremías se deprimió. Cuando una vez me preguntaron en una iglesia de Tijuana si un cristiano podía deprimirse, una señora se levantó y dijo, no, el cristiano no puede deprimirse. ¿Que no se puede deprimir, señora? Usted no conoce la Biblia. El hombre más deprimido es Elías, que huyó corriendo de Jezabel y se metió en una cueva y se escondió. Otro de los grandes deprimidos de la Biblia fue Jeremías. Jeremías dice, maldito el hombre que fue a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido. ¿Qué sentido tiene esta maldición? Porque entre los judíos de aquella época, cuando nacía una niña, hacían grandes fiestas. Cuando nacía un niño, fiestas superiores, mucho más grandes. Las niñas, las fiestas de las niñas permanecían casi desapercibidas. Y cuando el padre de Jeremías y la madre tienen un hijo, el padre no estaba presente. Y un amigo corre a él diciéndole, te ha nacido un hijo, te ha nacido un niño. Y Jeremías, en una época de profunda depresión, le dice, maldito el hombre que fue a mi padre diciéndole, un hijo varón te ha nacido. ¿Qué culpa tendría aquel hombre? La depresión hunde a la persona totalmente. Si otra vez tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de esta videoconferencia, voy a hablarles de los males de la depresión. Ahora acabo de leer unas declaraciones de Stan Collymore. ¿Sabe usted quién fue este hombre? Un futbolista inglés, futbolista de soccer, como los grandes futbolistas que tiene México. Este hombre en su día fue el fichaje más caro de la historia del fútbol británico. Y ha dicho recientemente, este confinamiento por el coronavirus es letal para quienes tenemos tendencia a la depresión. Y añadía, la depresión es un cáncer del alma. He tenido ideas suicidas. Muchos afectados por la pandemia se están suicidando. Hermanos, hermanas, me dirijo a ustedes por encargo de Gilberto Estrada. Y les digo, no permitan nunca, nunca que finalmente la depresión le alcance. Porque esta epidemia pasará, como ha pasado todo, bueno y malo, en el recorrer de los siglos. Digo que no permitan que les arrastre la depresión, de ninguna manera, porque la depresión les incapacita, les invalida,
se impone en vuestro camino, obstaculizando vuestro andar diario. Otra de las angustias que nos está dejando la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo es el confinamiento al que nos han sometido los gobiernos. Este martirio es global. ¿No crea usted que es el único al que le han pedido que se confine en su casa? Este martirio del confinamiento es global. No somos los únicos. ¿Sabe usted que según las estadísticas que yo tengo, fiable, en estos momentos un tercio de la humanidad vive confinada? Esto supone vivir aislado, supone cortar de golpe toda relación con familiares y con amigos. La sensación de soledad le aparta a usted del mundo habitable. Estamos enclaustrados, confinados en nuestras casas. Esto está produciendo en muchas personas una especie de shock, miedo y ansiedad, porque no lo esperábamos. Nos ha venido encima de una forma abrupta. El mundo entero está igual que nosotros. Si el gobierno de su país le manda que esté confinado un periodo de días en su propia casa, no se altere, no se aqueje, no desobedezca. Los gobiernos hacen lo mejor por terminar con esta plaga del coronavirus. Estamos viviendo en tiempos de frenar y de reflexionar. Reflexione usted, por favor. La vida es eso que ocurre mientras nos ocupamos de otras cosas, según una frase de John Lennon. Y es cierto, hemos de renunciar a muchas cosas, una de ellas a nuestros paseos por una ciudad que ahora está vacía. Pero no se altere, no se hunda, huyendo de la malvada Jezabel, que había jurado matarlo. El profeta Elías se confina voluntariamente en una cueva en el monte Horeb. ¿Lo ha leído usted? Está en el capítulo 19, en el primer libro de los Reyes. Tome nota. En la cueva, Elías escucha por 3 veces la voz de Dios, que le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pregunta? ¿Qué haces aquí? ¿No lo sabía él siendo Dios? La pregunta tiene un sentido profundo. ¿Qué hace Elías, un hombre como tú, un gran profeta de Dios, un hombre de tantos valores espirituales? ¿Qué haces confinados en esa cueva? Imaginemos que esta pregunta Dios la dirige a nosotros. ¿Qué hacemos en este tiempo de confinamiento? No se queje, porque no es el único. No nos consideremos víctimas, porque usted está en su hogar o no, confinado en su casa. ¿Y qué tiene en su casa? Pues tiene un teléfono a mano, tiene un televisor, tiene un frigorífico para conservar los alimentos. Todo eso lo tiene usted en su casa. No está en medio de un desierto, ni de una isla deshabitada. Pero es que los cristianos, además de todo eso, tenemos más. ¿Usted quiere que se lo diga desde aquí, desde Madrid, desde España?
Pues le digo lo más que tenemos los cristianos en este confinamiento. Tenemos una Biblia. ¿Por qué no aprovechar el tiempo para en este confinamiento volver a leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis? ¿Por qué no estudiar la vida de Jesús conforme se narra en los 4 evangelios de historia? Si usted tiene hijos, utilice el confinamiento para reunirlos, para contarles historias de la Biblia. No hay por qué angustiarse por la situación de confinamiento. En absoluto, la palabra de Dios no está confinada. Y Dios dice, la casa de los justos permanecerá firme. Amigas y amigos, he tenido mucho gusto en hablar de ustedes. Voy a concluir esta primera videoconferencia con un mensaje de esperanza basado en la Escritura. Cito al apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. La palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a usted y a mí, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Termino. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se ha enfrentado a una situación como la que estamos viviendo actualmente. El coronavirus ha creado desconfianza, ha creado pánico, ha creado frustración, ha creado temor, ha creado angustia, pero nosotros vemos la actualidad y la situación de ahora de una manera diferente. Nosotros tomamos las medidas apropiadas, las que aconsejan los gobiernos. Es lo más que podemos hacer, lavarnos bien las manos, evitar salir de casa en el periodo de confinamiento, a menos que sea por causas muy necesarias. Sabemos que es una situación no creada por Dios, pero sí permitida por Dios y esto nos basta. No nos comamos más el cerebro. En España decimos, no nos comamos más el coco. Esta crisis nos afecta de diferente manera a cada uno de nosotros, pero en lo más profundo sabemos que seguimos teniendo igual de vivo a nuestro gran Dios. Él nos sigue teniendo en sus brazos y sabemos que nunca nos soltará. Usemos esta experiencia para seguir madurando espiritualmente, para que más que nunca seamos la sal y la luz del mundo. Brillemos ante los demás como estrellas del universo. Los medios de comunicación generan alarma y pánico, pero la palabra de Dios produce calma y fe. Cristo tenemos, Él nos ha dicho, un ancla segura. Dado que nuestras vidas están con Cristo, seamos capaces de generar confianza y serenidad en los que nos rodean. No nos alarmemos como los que no tienen esperanza. Busquemos en Dios las respuestas a nuestras dudas. No sabemos lo que pasará con nuestras vidas, pero si el Señor nos llama a su presencia hoy o mañana, estaremos preparados. Sería entonces el comienzo
maravilloso de estar a su lado por toda la eternidad. A su nombre sea la gloria. Estaré con usted mañana en otra videoconferencia. Gracias a todos los que están visionándola.